Pensaban que mudarse a un nuevo vecindario sería el comienzo de una vida mejor, pero desde el primer día, un vecino decidió que no pertenecían allí, solo por el color de su piel. Hizo todo lo posible para expulsarlos, hasta que un momento impactante cambió las cosas por completo. La misma familia que él quería fuera, se convirtió en las únicas personas capaces de salvarlo. Quédate hasta el final, porque el giro te dejará sin palabras. Y si crees que historias como esta deben ser contadas, dale like y suscríbete para más. La familia Johnson había soñado durante años con tener su propia casa. Tras trabajar turnos dobles, ahorrar cada centavo y hacer sacrificios que pocos podrían imaginar, finalmente lo lograron. Una casa modesta pero hermosa en una calle tranquila. Para ellos, no era solo una casa, era un símbolo de esperanza. Sus hijos finalmente podrían andar en bicicleta sin miedo y la pareja podía respirar tranquila, sabiendo que habían construido algo propio. Al principio, el vecindario parecía perfecto. Filas de césped cuidado, niños jugando en las aceras y saludos amistosos de la mayoría de los residentes. Pero no todos los recibieron con una sonrisa. Justo al otro lado de la calle, vivía el señor Collins, un hombre que observaba cada movimiento de los Johnson con frialdad. Mientras otros ofrecían saludos corteses, él permanecía en silencio. Cuando los niños reían demasiado, sus persianas se cerraban de golpe. Cuando Márquez estacionaba su auto, Collins estaba en el porche, brazos cruzados, mirando fijamente. Todo comenzó pequeño, miradas, palabras murmuradas, una sensación constante de juicio. Pero pronto los rumores comenzaron a circular. Collins parecía decidido a poner al vecindario en contra de ellos. Los Johnson notaron menos sonrisas, menos conversaciones amistosas. Algunos vecinos desviaban la mirada en lugar de saludar. Aún así, los Johnson intentaron ignorarlo. Querían paz, no conflicto. Pero en el fondo, Márquez sentía un nudo en el estómago. Algo le decía que esto era solo el comienzo. Collins no era solo un vecino gruñón, era un hombre con un plan. Y ese plan era asegurarse de que los Johnson no se quedaran mucho tiempo. Al principio, Márquez trató de restarle importancia. Se dijo a sí mismo que era solo la amargura de un hombre, nada por lo que valiera la pena perder el sueño. Pero los días se convirtieron en semanas y las señales eran imposibles de ignorar. Collins no solo era antipático, estaba actuando en su contra, comenzó con quejas pequeñas y mezquinas. Llamó a la asociación de propietarios porque los niños dejaron bicicletas cerca de la entrada. Afirmó que el auto de Márquez estaba demasiado cerca del borde de la calle, aunque no era cierto. Luego llegaron cartas anónimas, deslizadas bajo la puerta, con palabras como no perteneces aquí y regresa de donde viniste. Márquez escondió las cartas de sus hijos para no asustarlos, pero la carga pesaba sobre sus hombros. La familia notó cambios sutiles a su alrededor. Vecinos que antes conversaban ahora se alejaban. Las invitaciones a barbacoas comunitarias dejaron de llegar, pero Collins no se conformaba con la desaprobación silenciosa. Quería resultados. Una noche, Márquez regresó a casa y encontró un aviso pegado en la puerta. Era del inspector de la ciudad citando supuestas violaciones en su propiedad, césped alto, cercas dañadas, problemas que Márquez sabía que no eran reales. Alguien los había denunciado, y Márquez no tenía duda de quién era. El estrés comenzó a filtrarse en sus vidas. Los niños, antes despreocupados, comenzaron a preguntar por qué los otros niños ya no querían jugar con ellos. Márquez, tratando de mantenerse fuerte, les dijo que solo era un malentendido. Pero en el fondo, la ira y el miedo ardían juntos. Luego llegó el punto de quiebre. Tarde en la noche, Márquez despertó por un ruido afuera. Al mirar por la ventana, su corazón se hundió. Pintadas con palabras horribles, insultos destinados a humillar, asustar y recordarles el color de su piel, cubrían la puerta del garaje. Esa noche, Márquez estuvo en la entrada, fregando en silencio, mientras sus hijos dormían. El odio dolía más que la pintura, pero se negó a dejar que Collins ganara. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Collins no había terminado, apenas estaba comenzando. Todo cambió en una cálida noche de verano. La familia Johnson estaba terminando la cena cuando se escucharon gritos fuertes desde la calle. Márquez corrió a la ventana y se congeló. Collins, el mismo hombre que había hecho todo para destruir su paz, salía tambaleándose de su casa, sujetándose el pecho. Su rostro estaba pálido, sus movimientos desesperados. En segundos cayó al césped. Márquez se quedó paralizado. Era el hombre que había pintado su casa con odio, quien había envenenado al vecindario contra su familia. Todo en él quería mirar hacia otro lado. Dejar que Collins enfrentara las consecuencias de su amargura. Pero luego vio otra cosa, el terror en su rostro, la desesperación de un hombre que, en ese momento, no era un enemigo, sino simplemente humano. Sin pensarlo, Márquez corrió hacia la calle.
Alicia llamó al 911 mientras Márquez se arrodillaba junto a Collins. Comenzó a darle RCP, manos firmes, respiración concentrada. Los minutos parecían horas mientras presionaba el pecho del hombre que había intentado expulsarlos. Los vecinos comenzaron a reunirse, atónitos. Las mismas personas que antes evitaban a los Johnson vieron cómo luchaban por salvar la vida de quien más los despreciaba. Cuando llegó la ambulancia, Márquez retrocedió, la camisa empapada en sudor. Collins fue llevado de urgencia, aún respirando, gracias a la familia que él había intentado destruir. El vecindario quedó en silencio. Por primera vez, nadie podía negar quién mostraba verdadera fuerza, compasión y dignidad esa noche. Márquez regresó a su casa en silencio. No dijo una palabra, pero el silencio del vecindario habló más fuerte que cualquier palabra. Todos acababan de presenciar un momento que nunca olvidarían. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos. Por primera vez desde que se mudaron, los Johnson no sentían ojos juzgándolos desde las ventanas. En cambio, los vecinos saludaban con cortesía, algunos incluso se detenían a agradecer. El hombre, que había trabajado tan duro para aislarlos había, sin querer, revelado su verdadero carácter a todos los demás. Collins regresó a casa una semana después, más lento, más débil que antes. Ya no caminaba por el césped con el pecho erguido. Se acercó a la casa de los Johnson con cautela. Márquez abrió la puerta, sin saber qué esperar. Por un largo momento, Collins solo se quedó allí con la voz atrapada en la garganta. Finalmente, con lágrimas en los ojos, susurró dos palabras que Márquez nunca imaginó escuchar: gracias. No borró el odio, las noches de miedo, ni el dolor que Collins causó. Pero fue el comienzo de algo inesperado, un cambio. Los rumores terminaron. Los niños Johnson fueron invitados nuevamente a jugar. La paz regresó poco a poco. Para Márquez y Alicia, la lección era clara: la bondad frente al odio no es debilidad, es fuerza. Y a veces, la vida tiene maneras de dar la vuelta a las situaciones de formas que nadie puede predecir. Ahora te dejo esta pregunta: si estuvieras en los zapatos de Márquez, ¿harías lo mismo? Si esta historia te conmovió, cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para nunca perder otra historia que abra ojos, corazones y mentes.